El tema de la predicación, hace 15 días abordamos una primera parte, le colocamos tiempos difíciles. Hoy es tiempos difíciles, la segunda parte. La palabra de Dios quiere dejar un mensaje el Señor esta mañana con nosotros. Voy a invitarle a que abra su Biblia y busque Mateo 24, versículos 1 en adelante. Mateo 24, vamos a tener un poco de introducción acerca de este pasaje, o de este tema, mejor dicho, tiempos difíciles. Cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta que va dirigida al pastor Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, que también se escribió una carta, que es la carta que tenemos a los Efesios, y luego escribió un segundo mensaje que está registrado en el libro de Apocalipsis, cuando se escribe un mensaje a la iglesia de Éfeso. Timoteo era el pastor en ese lugar, y Dios levanta al apóstol Pablo para hablarle a este pastor acerca de los eventos y cómo va a ser la sociedad de los tiempos finales. Antes de que leamos Mateo 24, dice 2 de Timoteo 3:1, no lo busque, ya lo leyó. También debes de saber esto, que en los postreros días son los tiempos que estamos viviendo nosotros, la generación del siglo XXI. Dice, debes de saber, es decir, es necesario que nosotros como cristianos no ignoremos lo que está viviendo hoy la sociedad, lo que está viviendo hoy la iglesia. No debemos de ser ignorantes, debemos de ser personas que leamos y escudriñemos la palabra. Y le dice en ese sentido, vendrán tiempos peligrosos. En el texto en griego, esa frase tiempos peligrosos, el significado es tiempos difíciles. Hoy vivimos tiempos difíciles. Como cristianos experimentamos una crisis dentro de las iglesias y del mismo cristiano, y vamos a ver por qué se da esa crisis de buscar con compromiso las cosas de Dios. Mateo 24, una reunión de Jesús con sus discípulos afuera del templo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no vendrá aquí, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, fíjese esta escena, los seguidores de Jesús tienen una pregunta y tienen una inquietud. Los hijos de Dios siempre tenemos que tener inquietudes y la respuesta la vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin del siglo habla de los últimos tiempos. ¿Cómo se va a vivir la generación, la sociedad antes de la venida de Cristo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad. Ese verbo mirad habla de poner atención, de ser cuidadosos. Hermanos, no debemos de ser negligentes. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos viviendo como sociedad. Mirad que nadie nos engañe. Primera advertencia, en el tiempo final habrá mucho engaño. Habrá muchas cosas que vamos a escuchar y tenemos que filtrarlas en la Biblia. ¿Qué dice Dios y qué dice el hombre? Y al final, ¿a quién tenemos que seguir? A Dios. Efectivamente. No debe de haber discusión. Puede decir mucho el hombre, pero al final Dios es el que tiene la razón sobre todas las cosas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que, hermanos, engañarán. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que, es decir, la multiplicación de la maldad en los tiempos finales de la última generación, una señal es de que dentro del ámbito cristiano de las iglesias comenzaremos a ver un fenómeno de enfriamiento entre los cristianos. ¿A qué equivale la frialdad, pastor? A que cada vez caminarás descuidando tu vida, leyendo la Biblia, dejarás de orar, dejarás de congregarte. Son señales de que alguien se está enfriando. Y dice la Biblia
que se multiplicará la maldad, y equivalente a esto dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa el amor de muchos se enfriará? Al presenciar este tipo de casos en las iglesias, el carácter del cristiano comenzará a enfriarse. Es decir, al ver todo lo que está pasando, vamos a enfriarnos, o se van a enfriar algunos en su carácter. Van a comenzar a tener más indiferencia de las cosas de Dios, y perderán cada vez más el deseo de buscar a Dios. Y lo que antes para ellos era honrar a Dios, van a verlo como algo sencillo y diferente. Ahora, esto, hermanos, es inevitable, esto va a suceder. Entonces tenemos que estar preocupados y velar por nuestra vida, y velar por nuestra familia, y buscar a Dios. Dicho lo anterior, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Ya avanzamos hace 15 días con estos versículos. Vamos a hacer un repaso muy rápido. También debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos nos habla de tiempos difíciles que vamos a vivir como cristianos. ¿Por qué tiempos difíciles, pastor? Dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismo. Estos hombres amadores de sí mismo, todo lo que es el versículo 4, el 3 y el 4 y el 2, habla de características de gente dentro de la iglesia. Esto va a ocurrir aquí, dentro de las iglesias. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa? Habrá gente que le importe más sus cosas personales que las cosas de Dios. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nos describe entonces, hermanos, una serie de características de personas, de cómo se van a conducir dentro de la iglesia. Ahora, esto va a ser consecuencia, ¿por qué? La respuesta está en el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de ¿qué? Es decir, mostrarán un rostro donde ellos digan: yo amo a Dios, soy cristiano, me congrego, soy parte de una iglesia. Dice el pasaje: tendrán apariencia, disimularán, serán una persona en la iglesia, pero en realidad no lo son. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa eso? Todos los días cuando abrimos la Biblia o escuchamos un mensaje, Dios nos habla, ¿sí o no? Sí. Y siempre escuchamos cosas que dicen, que decimos: sí, es cierto, lo que el pastor está diciendo es cierto. Pero no permites que eso que tú sabes que es de Dios cambie tu vida. Eso es negar la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar y transformar, y puede hacer las cosas nuevas. Puede quitar adicciones, puede quitar problemas emocionales, familiares, espirituales, etc. La palabra de Dios es poderosa. Y la gente escuchará y llegará a escuchar un mensaje en una iglesia y saldrá de aquí muy contento y emocionado y diciendo: Dios me habló, es cierto lo que escuché. Pero saldrás de este lugar y no dejarás que la palabra cambie tu vida. Eso es negar la eficacia del mensaje de la palabra. Y ese es el peligro de los últimos tiempos. La gente se concentrará en iglesias, será parte de una iglesia, pero sus vidas no están siendo cambiadas. Sigues siendo orgulloso, soberbio, mentiroso, tomas, fumas. Tu vida es como la gente del mundo, no hay diferencia, no eres sal ni tampoco eres luz, eres uno más de la gente del mundo. Cristo no es tu Señor. Y eso es difícil y duro escucharlo, pero es la realidad. Hay personas así en las iglesias. Y quizás esta mañana aquí estás tú y tú eres uno de ellos, que estás negando la eficacia del poder de la palabra en tu vida. ¿Has escuchado? El problema de los últimos tiempos no es que la gente esté informada del mensaje de Dios, sino que no dejarás que el mensaje te cambie. Y por lo tanto entonces se va a levantar una generación en las iglesias que digan que son cristianos,
pero viven como los mundanos. Eso es peligroso. Preocupémonos de que no seamos parte de ese índice. Dice entonces: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice: ¿a estos qué? ¿Por qué? ¿Por qué le da el consejo Pablo a Timoteo a este tipo de personas que simulan que son cristianos? ¿Por qué Pablo le exhorta a Timoteo y le dice: con la gente que vive doble vida, que no es lo que dice ser como cristianos, evita? ¿Por qué? Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Y el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es decir, si tú sabes que tienes un hermano o una hermana, tu deber es hablarle para que él se comprometa con el Señor y deje de disimular o simular su vida, y exhortarle que busque a Dios. Y después de eso van a pasar dos cosas: o él se afianza al Señor, o él sigue igual. Pero si tú te quedas con él, o él se convierte a Cristo, o tú te conviertes a él. Y yo siempre he dicho esto porque está en la Biblia: es más fácil que se corrompa el cristiano a que se convierta al incrédulo. Es más fácil que se corrompa el cristiano a que se convierta al incrédulo. Segunda a los Corintios 10:3. Ahora vamos a ver, con la ayuda de Dios, por qué es tan importante tener muy claro los tiempos que estamos viviendo. Segunda a los Corintios 10:3. El apóstol Pablo escribe este mensaje a los hermanos en Corinto y les dice: pues aunque andamos en la carne, aquí esta palabra carne habla de esta naturaleza la cual tenemos, con la cual nacimos, nuestra naturaleza física, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, es decir, la forma como los cristianos peleamos o luchamos frente a las pruebas que tenemos, no son ¿qué? No son humanas. La manera como los cristianos enfrentamos la vida no es a golpes, no es a gritos, sino que las armas que tenemos, o la forma como Dios nos enseña, dice: sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? ¿Está conmigo? ¿Qué significa eso, pastor? Que la batalla más importante que libra el hombre hoy, usted, todos, está aquí, en la mente. En la mente es donde libramos las batallas que determinan nuestra comunión con Dios. Tú escucharás lo que dice la Biblia por un lado, y acá lo tienes en este momento. Y luego vendrá tu amigo, o vendrá un libro, un pensador, un escritor, y dirá algo diferente. Y llega a tu mente las dos posturas. ¿Quién decide escuchar a quién? Pregunto. Ustedes deciden qué escuchar y a quién escuchar. En una ocasión me decía una joven: ¿por qué siempre usted, que es invitado a un lugar, siempre tiene que hablar de la Biblia? ¿Por qué siempre tiene que hablar de Dios? Es una convivencia familiar, ¿por qué tiene que hablar de Dios? Cuando yo escuché esto, y le hablo de alguien que va a la iglesia, yo le contesté y le dije: ¿y entonces de quién voy a hablar? ¿De Vargas Llosa? ¿De Benedetti? ¿De Aristóteles? ¿De quién voy a hablar? ¿De ellos? Por supuesto que no. Tengo que hablarles de Dios, porque Él es verdadero, Él es real. Entonces, hermanos, la batalla que tú libras todos los días está aquí en tu mente. Es en tu mente, y son argumentos humanos o argumentos de Dios los que te dan o los que llegan a tu mente, y tú decides qué hacer con ellos. Hoy, por ejemplo, para llegar aquí hubo una batalla para algunos de ustedes. ¿Voy al templo o no voy? Y está la lucha en tu mente. Entonces la palabra de Dios dice, derribando, el texto 5, derribando argumentos. La lucha son por los argumentos que llegan a tu mente, lo que escuchas humanamente y lo que escuchamos cuando leemos la palabra de Dios.
Entonces, Dios quiere alertarnos que nosotros como cristianos hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Leamos un poco más con atención el versículo 4, ahí, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia, es decir, la forma, las estrategias como los cristianos vamos a luchar, no van a ser bajo pensamientos humanos ni bajo nuestra postura. Ahora, no somos nosotros gente irracional. No, Dios nos dio un razonamiento para procesar la información. No somos robots. Pero todo lo que Dios nos da y nos enseña es para el bien de ¿quién? ¿De Dios o de nosotros? Claro. Entonces, ¿quién tiene interés de que te vaya bien o que estemos bien? Dios. Dice entonces la Biblia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a un texto, Efesios 6:12-17. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe esto a los Corintios, la Biblia nos habla de cómo tiene que estar el cristiano todos los días, armado para enfrentar las amenazas que tenemos con el mundo en el cual vivimos. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Amén. Es decir, no estamos luchando contra personas. No, la guerra es netamente espiritual. La lucha es netamente de argumentos, de posturas. ¿Qué dice el hombre? Por ejemplo, hoy la sociedad es una sociedad humanista, todo centrado en el hombre, respuesta a todo. Y dice el texto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es decir, hay una batalla espiritual en la cual estamos todos los días, escuche esto, todos los días involucrados. ¿Cuál es la finalidad de esta lucha, de esta batalla de argumentos? ¿Sabe cuál es? Tu alma, tu salvación, tu eternidad. O buscamos a Dios, o te pierdes en el sinfín de filosofías humanas, las cuales te llevan a perderte en este mundo. ¿Qué se lleva uno cuando parte de este mundo, hermanos? Nada. Pero Dios nos enseña a prepararnos para cuando partamos de esta vida, para la eternidad. Entonces dice el versículo 13, por tanto, es decir, si entendemos que la lucha es espiritual y es de argumentos, si ya entendiste eso, entonces tomad la armadura de Dios. Si tú estás consciente de la realidad que Dios nos está hablando, entonces tenemos que hacer algo. No puedes levantarte mañana lunes, si Dios te concede la vida, y levantarte como todos los lunes. No. Hay que levantarnos con perspicacia, con intuición, con criterio, que algo está de por medio, y es tu vida, y es tu alma la que debes de cuidar. Dice Proverbios 3:23, sobre todas las cosas guardadas, ¿guarda qué? Cuida tu corazón, cuida tu alma, cuida tu vida. Es lo más importante que Dios te ha dado, y cuídala, de que no sea un basurero, sino que sea un lugar donde Dios sea exaltado. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda. Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la prueba, el día de los argumentos, el día que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Vámonos de fiesta. Es un día para divertirnos, y música y placer. Y pastor, ¿y eso es malo? ¿Eso es pecado? El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Y no todo conviene. Ni edifica ni conviene. Yo me hago una pregunta como sociedad y como cultura. ¿Es a fuerzas que en una convivencia familiar se tenga que tomar y fumar y bailar para convivir como sociedad? ¿Es necesario eso? Claro que no. Pero el mundo te promueve que sí. Es que mamá, tú no sabes, es que tus tiempos. No, no es cuestión de tiempos, es cuestión de argumentos.
de posturas. Dice entonces la Biblia, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, es decir, después de esa lucha de argumentos, después de que tú tengas ese dilema en tu mente, ¿qué haces con tu vida? ¿Con quién te vas a casar? De la fiesta, etcétera. Después de esa lucha emocional acá en la cabeza, salgas de ahí como firmes. ¿Estad firmes en qué? Como cristiano, firme con tu carácter. ¿Por qué siempre tiene que ceder el cristiano, hermanos? ¿Por qué siempre tiene que ceder el cristiano en las cosas de la vida? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué él no a ti y tú sí a él? ¿Sabe por qué? No tenemos convicciones firmes. Son más fuertes las convicciones de ellos que las nuestras. Por eso es que siempre los cristianos o hijos de cristianos ceden ante las imposiciones de los otros. Como pastor yo tengo siempre este ejemplo. Un evento cristiano familiar comienza muy bien con un culto en la iglesia y después en la recepción se convierte en una fiesta llena de luces, de humo, que tiene más tintes de un becerro de oro que una convivencia donde Dios se ha exaltado. Y yo siempre digo, ¿para qué quieres un culto de que alguien venga a predicar en tu ceremonia de un cumpleaños o de una boda o de unos 15 años, si al final haces como una fiesta del mundo? ¿Para qué metes a Dios ahí? Ahí Dios no está. Entonces, que al final estemos firmes. 14. Estad pues firmes, es decir, manténgase en la postura, con principios y valores cristianos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, leyendo la Biblia, vestidos con la coraza de justicia, habla de protegernos, de ser cuidadosos con lo que estamos viviendo como cristianos. Y dice la palabra de Dios, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, es decir, que salgas en tu corazón leyendo la Biblia, que sepas qué dice Dios al respecto. Dios tiene para todo respuesta, hermano. Y sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar ¿qué? Los dardos del fuego del enemigo. ¿En dónde? Acá, en tu cabeza. ¿Qué son los dardos? Los pensamientos, las posturas, las ideas que combaten en tu cabeza, que es donde está la mayor batalla que tenemos nosotros como cristianos. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros que ser conscientes de que nuestra vida tiene que ser con mucho cuidado. Ya dijimos con la ayuda de Dios que todo es con argumentos. Isaías 55, 8 y versículo 9. Isaías 55, 8 y 9. Ya vimos con la ayuda de Dios entonces que la lucha es de argumentos, es de ideas, de posturas. Ahora, la palabra argumentos que encontramos ahí en la carta a los Corintios, la palabra es logismos en el griego, y nos habla a nosotros de razonamientos. Y dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos, dice Dios, porque mis pensamientos, ¿qué? Es decir, Dios no piensa como tú. Dios piensa de una manera con la mirada en la eternidad. No podemos rebajar a Dios a la manera de pensar y de ser. Tenemos entonces que nosotros ubicarnos en el pensamiento de ¿quién? De Dios, de Cristo, de la palabra. Somos nosotros los que tenemos que ver y ubicarnos en lo que Dios pide y dice de nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí aplícalo a todo. El novio, la escuela, una fiesta. Dios no piensa como tú. Estás organizando eso. Y luego dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, lea conmigo lo que sigue. Hasta ahí. Es decir, tú piensas acá y así ves la vida.
pero Dios está acá arriba. El nivel de Dios es mayor que el nuestro. Es así, hermanos. Por muy buena que sea tu intención, al final el pensamiento de Dios está por encima del pensamiento de los hombres, y Él no piensa como nosotros. Como esta mañana, no es un culto únicamente para congregarte, es un tiempo para que escuches al Dios que te ama, al Dios que quiere salvarte, al Dios que quiere perdonar tus pecados, al Dios que quiere transformarte. No es un culto como la gente piensa, que es perder el tiempo, algo religioso y monótono. No, es un tiempo para que el Dios Altísimo vivo hable a tu vida. Por eso asistimos. Por eso, como hijos de Dios, no cuestionamos si vamos o no vamos. Es día de culto y hay que estar en la casa del Señor. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, versículo 9 al final, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca, por muy inteligentes que seamos e intencionados, nunca estaremos al nivel de Dios. Siempre vamos a necesitar del Señor, hermanos. Amén. Hebreos 4:12. Vamos sobre el final. Ahora, si la lucha es de argumentos y de posturas, encontramos en la Biblia que tenemos que filtrarlos, aquí en el consejo de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, es decir, todo lo que tienes desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, es decir, tiene el poder de cambiar y de transformar y de hacer todas las cosas que el hombre no es capaz. Usted puede y sabe, y sabemos todos, que existen centros de rehabilitación, ¿cierto? Para adicciones. La gente que ingresa ahí por una necesidad, ¿cierto? La pregunta que surge, ¿eso ha cambiado a la gente? Les ayuda en alguna conducta, pero no cambia el corazón. Yo he ido ahí, hermanos. He ido a centros de rehabilitación y encuentro cuadros muy tristes. Les ayuda de alguna forma, pero solamente Cristo puede cambiar y transformar la vida de un hombre que se encuentra en esas condiciones. No hacen un compromiso con Cristo. Así es. No hacen un pacto con Él. Eso es claro. Y no dejan que Dios obre en sus vidas. Dice entonces Hebreos 4:12, y más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene dos sentidos. Puede ser para ti una medicina o también un juicio. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios puede ser para ti una medicina que cure tus necesidades, tus aflicciones, pero también un juicio si la rechazas. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, llega al centro de tu ser, toca tu espíritu, tu conciencia, como esta mañana, y las coyunturas y los tuétanos, y tiene algo en especial la palabra de Dios. ¿Y discierne qué? ¿Sabe que Dios nos colocó a todos una conciencia? Y esa conciencia solamente sabe decir ¿está bien o está mal? Hasta allá llega Dios, hasta lo más profundo de tu ser. Y también es tan eficaz que conoce, dice al final, que las intenciones de ¿qué? Del corazón. Él sabe que estás pensando esta mañana. Él sabe que hay en tu vida. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. No podemos evitarlos. Así va a ser el final de los tiempos. La gente se enfriará. La gente escuchará el mensaje, pero no dejará que esa palabra los cambie. No porque Dios no pueda cambiar, sino porque has llegado a que tu corazón se endurezca. No salgas como entraste. Pon tu vida en Cristo. Él tiene para ti esperanza y la respuesta.